la actitud contra la difamación. Este salmo fue escrito por David y fue, o más bien, sería usado en el culto, en el tabernáculo. Al parecer, este salmo se escribió ante una traición, o más bien, varias traiciones. Son algunas autoridades de la nobleza que al parecer se han levantado contra David a través de calumnias. De todas formas, David confía en que Dios es fiel y seguirá respaldándolo aunque esos nobles autoridades estén en su contra. Bueno, vamos a estar mirando este salmo en dos puntos. El primer punto vamos a ir del versículo 1 al 3 y el segundo punto vamos a mirar del versículo 4 al 8. En el primer punto pues vamos a estar viendo una oración confiada. Una oración confiada, algo muy característico de David, como ya nos hemos dado cuenta. Una oración confiada. Bueno, comencemos entonces. Versículo 1. Voy a complementar ahora con la Biblia Peshitta. Dice: cuando te invoqué me respondiste, Dios mío. Hermoso. David ruega a Dios por una respuesta. Y él apela a la misericordia de Dios. Nunca decretando, nunca declarando o diciendo declaramos un sí por respuesta. Él dice, si tú me respondes es por tu misericordia, porque es esa misericordia la que permite que un Dios tan santo nos escuche. El Dios a quien está orando es uno que conoce su caminar. Y como Dios conoce el caminar de David, sabe que lo que están diciendo y difamando de él es mentira. Dios mismo se encargará de levantarlo, de vindicarlo. Ya Dios le ha respondido muchas veces. Y como un abogado ha salido a su defensa, lo ha defendido, le ha dado la victoria. Luego acá en el versículo dice, defensor de mi justicia, Dios de mi justicia. Cuando estuvo en aprietos, Dios mismo lo sacó a un lugar espacioso y le ha dado consuelo, como lo dice 2 Corintios capítulo 1 también. ¿Sí? Por eso él dice, yo puedo volver a clamar y apelo a esa misma misericordia por la que me ha escuchado tantas veces. Es como si David dijera, apenas yo te invoco, tú me respondes, Dios mío. Versículo 2. Dice, ¿hasta cuándo, oh hijos de hombres, pasarán sobre mi honra y se deleitarán en lo vano? Algunos hombres han tratado de poner en descrédito la honra de David y llevan haciendo eso un buen tiempo. Pero David sabe que son personas que aman la vanidad, son personas que buscan la mentira. Versículo 3 dice, entiendan, les habla David a ellos, a los difamadores, chismosos, calumniadores, murmuradores. Les dice, entiendan que Yahvé ha apartado para sí a un escogido para señal. En otras palabras, que sepan estas personas que Yahvé ha apartado para él al que es piadoso. Un piadoso no va a actuar difamando, chismeando, murmurando. David ha andado en justicia y Dios, que es su abogado, lo pondrá en alto en su momento. Por implicación, lo que estamos viendo es, Dios ha apartado para sí a David y ha rechazado a los opositores de David. Por eso David confía que Dios le va a responder. Notemos otra cosa, hay una relación de comunión muy íntima entre David y Dios, porque Dios mismo se encargará de santificar a los que Él ha escogido. No existen escogidos por Dios que anden en pecado o que continúen en un corazón no arrepentido genuinamente. Precisamente este salmo tiene una característica muy impresionante. David no está orando con imprecación, como pidiendo venganza. Él está tratando de persuadir a sus opositores para que reconsideren su proceder y se arrepientan. Del mismo modo, aquellos que han pecado contra Dios y contra nosotros, en vez de desearles mal, más bien rogamos que Dios les abra el corazón y les muestre su mal proceder a la luz de la Escritura y no de caprichos y opiniones personales.
Por eso vamos al segundo punto. Una predicación eficaz. Una predicación eficaz. Versículos del 4 al 8. Leamos el 4. Dice: enójense, pero no pequen. Reflexionen. En vez de insistir en su proceder contra David, estos fulanos deberían temblar porque Dios ha mostrado que está con David. Cuando noten esto, les está diciendo, reflexionen en silencio. Cuando una persona ha pecado y se le da la oportunidad de abrir la boca en un momento como ese, muchas veces el ser humano, en vez de arrepentirse, lo que va a hacer es que justificarse a sí mismo, buscar excusas. Si estas personas están hablando contra David, seguramente habrían malentendidos de por medio. Esas personas, cuando escuchan la predicación de David, en vez de endurecer, serían guardar silencio, porque donde abran la boca, ¿qué van a hacer? Van a decir, no, pero tenemos razón, porque David hizo esto, David hizo aquello, él pensó así, él escuchó esto, y se justificarían y no se van a arrepentir. El pecador nunca se arrepiente de su pecado si se excusa a sí mismo del pecado. Ellos deben reconciliarse con Dios, más bien, versículo 5. 4:5 dice, presenten sacrificios de justicia. Aquí David les está hablando una predicación a estas personas que va desde el versículo 3, ¿no? Entiendan. Versículo 4, enójense pero no pequen. Versículo 5, presenten sacrificios de justicia. ¿Sí? En otras palabras, reconcíliense con Dios, porque andar en enemistad contra David es una evidencia de que no están en paz con Dios. Andar en enemistad contra David es una muestra de que no aman a aquel que no pueden ver. Entonces, si se reconcilian con Dios, podrán recuperar su confianza en Él. Y algo que tiene este salmo, que es muy impresionante y único en este salmo, es que los enemigos de David muy seguramente se han convertido. Cuando ellos escuchan la predicación de David, meditan en lo que hicieron y en la presencia de Dios se arrepienten. Este salmo tiene esto único, es impresionante. Versículo 6 dice, son muchos los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien y esparcirá sobre nosotros la luz de su presencia? Muchas personas se preguntan quién los puede guiar hacia lo bueno, hacia la luz de Dios. Estos muchos de los que habla acá, no se sabe con exactitud quiénes son, porque David está hablando de los calumniadores y difamadores y de repente habla de los muchos. Al parecer son algunos amigos de David. Probablemente estos muchos son amigos de David. Son personas creyentes que están pasando por un momento de desánimo porque están sufriendo la oposición de David y sienten como si la luz de Dios no fuera a brillar a su favor otra vez. Es como si ellos dijeran, Dios nos ayudaba antes, pero esta vez parece que escondió su rostro de nosotros. Entonces David quiere hablarle a sus amigos y quiere decirles, quiere más bien contagiarlos de la confianza que él ha aprendido a tener en Dios. Esos son los verdaderos amigos, mis hermanos y aquellos que nos escuchan. Los verdaderos amigos contagian de la confianza en Dios y de ninguna manera van a unirse para difamar y para hablar o alimentar la amargura. Realmente los verdaderos amigos son los que piden a Dios su bendición, son los que oran con nosotros y por nosotros. Vemos aquí, David pide a Dios que bendiga a ellos, a sus amigos que están desanimados, y claro, a él mismo, ora en plural. Versículo 7 dice, oh Yahvé, tú pusiste alegría en mi corazón, más que la de ellos. Cuando dice ellos se refiere a los difamadores. En el tiempo que abundaban aún en bienestar, su cosecha, su vino y su aceite. En este pasaje nos muestra el Señor que el mundo halla su contentamiento, su satisfacción en la abundancia. Cuando tienen mucha comida, tienen que sacar pecho. Cuando tienen bienes, cuando tienen propiedades. Ese es su orgullo. Pero para el cristiano,
nuestro orgullo y nuestra felicidad se encuentra en el hecho de saber que Dios responde a nuestro clamor. Eso es lo que David quiere contagiar a sus amigos. No se desanimen. No puede tener el verdadero bien, la verdadera luz, a alguien que haya su satisfacción en las cosas de este mundo. Por su parte, versículo 8 dice: yo me acostaré y dormiré, porque solo tú, Yahvé, me haces vivir en paz. David puede acostarse con seguridad, puede dormir confiado porque Jehová está con él. A David no le preocupan los disgustos de esta gente. No le quita el sueño, no le genera pesadillas, las calumnias, las difamaciones, digan lo que quieran. Sé, dice David, estoy confiado que el Señor se encargará de redarguir el corazón de aquellos que han participado de estas cosas y que son hijos de Él. Los va a convencer para que recuperen la verdadera comunión con Dios y, ¿por qué no?, su comunión con David en cierta medida. Bueno, a propósito, el apóstol Pablo cita este salmo en Efesios 4:26 para enseñarnos que retener la ira le quita el lugar a la justicia de Dios. También eso le enseña Santiago 1:20. Más bien debemos como cristianos abandonar el enojo lo antes posible. ¿Es normal sentir enojo? Sí. ¿Es pecaminoso enojarse como tal? No. Es pecaminoso cuando lo mantenemos más de lo prudente. Dice, no se ponga el sol sobre su enojo. Por otro lado, notemos que este salmo dice que estas personas debían hacer sacrificios de justicia. Da a entender esa idea que es tan bíblica de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es decir, se necesitaba sacrificios, holocaustos para que hubiera reconciliación verdadera. Hoy día, por Cristo Jesús, existe esa paz. Bueno, ahora a propósito, David está diciendo, yo en paz me acostaré y voy a dormir. En cambio, ¿qué le pasó a estos difamadores? Ellos meditaron en la palabra y en sus camas no podían dormir. Más bien se pusieron a temblar, porque reconocieron a Dios. Reconocieron a Dios y se arrepintieron. Miren la diferencia. Pero es bueno, ese temblar en la cama, ese insomnio, Dios lo trae para que las personas se arrepientan. Pero qué terrible es una persona que ha pecado y en vez de temblar en su cama y meditar callados, se justifican de sus pecados, se justifican de sus difamaciones y continúan en su maldad, aferrándose a Dios el cual no está en comunión con ellos por su pecado. Impresionante. Este salmo, la forma como se expresa, nos parece que nos dice que los difamadores de David, por lo menos de esta ocasión, se arrepintieron. Cuando escucharon la predicación de David, meditaron y en sus camas se recapacitaron. Impresionante. Como último, vamos a hacer las aplicaciones a Cristo. Mis hermanos y amigos, a Jesús lo rodearon calumnias. Desde el comienzo mismo de su ministerio terrenal, su senda se caracterizó por la oposición, la difamación y el complot de enemigos. Y esos enemigos eran nobles de su pueblo, igual que como pasaba con David. De todas formas, el Padre guardó al Hijo en paz. Nunca vemos a un Jesús con insomnio. Vemos a Cristo yendo a orar en la noche, durmiendo. Vemos a Cristo durmiendo en una barca en plena tempestad. Porque Cristo sabía que el Padre lo había dado en sacrificio, pero en un momento determinado. Hasta que no llegó ese momento, Cristo podía estar en paz. Casi que uno podría decir que la única noche que Cristo no durmió fue la última noche cuando estaba siendo llevado a la cruz. Recuerden que esa noche fue procesado en la madrugada, fue azotado en la mañana, crucificado al mediodía, ¿sí? Podríamos pensar que esa fue la única noche que Cristo no durmió, porque el Padre siempre guardó al Hijo, a pesar de los complots que habían contra él. Cuando el Señor fue a la tumba, el Padre lo levantó entre los muertos, y ahora la luz del rostro del Hijo de Dios brilla sobre sus escogidos, porque la gracia del Padre se ha revelado por Cristo Jesús. Amén.